estás? No muerto. Hoy llegó mi fin. Estoy deprimido. Chicos, habíamos quedado que terminaba su oficina con una teorética. ¿En qué caso se activaba? Disminución de volumen. ¿En qué caso se activaba? La terminaba su oficina. Puerta. ¿En qué caso se activaba la terminaba su oficina? La enzima, la hidratación, ¿qué más? ¿Nunca? ¿En qué caso? Vamos a ver eso. Modalidad o modalidad. Gary, ¿cómo se viene? Un caso, un mito nomás, para partir de todos. Caso de hipovolemia. Listo. Fernando. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros damos un diagnóstico a veces, pero el paciente no viene diciendo que tengo alta personalidad, o no te viene diciendo, ¿sabes qué? También más del 10% de tema cardíaco. No te viene diciendo que tengo más del 8% de mi gasto cardíaco o de mi glucemia. O el paciente no viene diciendo, ¿sabes qué? Tengo un problema que necesito algún insumo para respirar mejor. No te dice eso. Lo que dice es, tengo náuseas, tengo vómito, tengo sangrado, tengo una herida. Ese es el motivo de consulta, ¿no? Entonces ese motivo de consulta se tiene que transformar en algo técnico, ¿no? Si le pides su osmolaridad, entonces si esta osmolaridad está aumentado por más de 287, entonces es lo más sensible, ¿no? Yo le enseño lo más sensible porque es lo más inmediato que va a disparar la JAK, ¿sí? Y lo otro, lo que va a ser más sostenible, más acentuada, es cuando hay compromiso de la bulimia, ¿no? Cuando hay mayor pérdida disminución del 10% de presión arterial media, o si no, mayor de la bulimia del 8% pérdida, o de repente hipotensión ortostática, y eso va a generar la dilatación de la JAK o la terminal vasopresina, pero de una manera más acentuada. Mira, los dos mecanismos van a disminuir la inhibición de las neuronas magnocelulares, ¿de acuerdo? Estas neuronas magnocelulares se encuentran en el hipotálamo y aterrizan lo que es un hipófisis, la neurohipófisis, ¿de acuerdo? Es la que produce los oxitocinas, la tiene la hormona antidiurética y más, el oxitocina, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿cómo la osmolaridad o la osmolaridad va a terminar estimulando disminuyendo la inhibición de las neuronas magnocelulares? Porque acá justo en el hipotálamo encontramos un hemorreceptor natural humano que es el órgano papiloso del tercer ventrículo. Este órgano papiloso del tercer ventrículo se va a estimular y va a disminuir la inhibición de las neuronas magnocelulares. Y ahora lo que es la pérdida de líquido, la hemorragia, la diarrea, que va a traducirse en la disminución del 10% de la presión arterial media, la disminución del volumen circulante mayor del 10%, la represión a presión positiva va a estimular al nivel intensivopar, aumentando el tono simpático y va a ir a la misma parte del hipotálamo, donde va a disminuir la inhibición de las neuronas magnocelulares. Entonces, esta disminución de las hormonas magnocelulares van a estimular la JAK, y la JAK tiene como órgano diana donde el tubo colector, ¿sí? El tubo colector renal, también el tubo colector distal en su caso, pero en sí el tubo colector. Entonces, este botecito de acá que vemos, vamos a irnos a chequearlo de manera más humilde, crónica. Irving. Por ejemplo, hay dos partes, esta parte inferior se supone que pasa el tubo colector, acá la membrana apical de la célula, luego para el otro lado del vaso intersticial, donde está en contacto con los vasos, y acá está la membrana vasocelular. Entonces la hormona antidiurética se libera, pero se van a hacer esta célula y no es seguro, la proteína G. Pero ¿qué receptor estimula?
el B2. ¿Ya? Acuérdense, porque el B1 tiene mucho que ver con que con vasos sanguíneos. Entonces, este B2 que vestibular va a liberar la unidad. Esta unidad, ¿qué va a hacer? Va a activar el lactociclasa. La lactociclasa, ¿qué va a hacer? Va a fosforilar al ATP, ¿sí? Para transformar qué cosa, para liberar qué cosa, el adenosino no sulfato cítrico. El adenosino no sulfato cítrico, ¿qué va a hacer? Va a liberar qué cosa, la proteincinasa, ¿qué cosa? La A. Porque hay una proteincinasa C. Esta proteincinasa C está en el nombre de los vasos sanguíneos por el receptor B1. ¿Sí? Entonces la tiene misma diferenciación. Entonces, pero esta proteincinasa a la final le va a estimular los microtúbulos para transportar las apopalinas, ¿ya? A lo que es la membrana apical, ¿para qué? Para que puedan permitir el ingreso del agua del tubo colector, porque estamos perdiendo líquido. Entonces la única manera es cerramos todo para evitar perder más líquido y la diuresis, la acción. Entonces jalamos el agua del producto colector mediante la apopalina 2, en esta agua va a ingresar, pero la célula va a tener que drenar por un lado. Entonces se activa la apopalina 4 y la apopalina 3, y esta apopalina 4 y 3 va a permitir la salida del agua por la salida del tubo colector hacia lo que es el espacio intersticial. Entonces acá, bueno, para un preview vamos a encontrar 4 tipos de apopalinas. La que se supone que es más selectiva del tubo colector está y es más selectiva a la DH, ¿cuál es? La apopalina 2. La que termina en la parte basal de las células epiteliales, la apopalina 4. Y la 1 tiene mucho que ver en el tubo vital, ¿ya? Y más adelante. Ahora, la disminución de la producción de la hormona diurética, ya en valores menor de 250 milimoles por kilogramo, y pierde en diuresis más de 30 mililitros por kilogramo por día, normalmente producimos 0.5 centímetros por kilogramo por hora. Entonces imagínate, puede orinar hasta 20 litros ese paciente. ¿En diuresis cuánto pierdes? ¿En diuresis cuánto pierdes? Ya, en diuresis normalmente 0.5 centímetros por kilogramo por hora. ¿Listo? No se olviden ya, porque ahorita hacemos el balance y por ejemplo en una hora un paciente de 60 kilos debe perder 30 centímetros por hora o de repente 60 centímetros. Pero este paciente llega a perder 30 mililitros por kilogramo por día, imagínate, puede funcionar más de 20 litros por día. Entonces hay dos tipos de diabetes, la diabetes insípida neurogena y la diabetes insípida nefrógena, ¿no? Uno tiene que ver con la disminución de fibrilación, que es la neurogena, y la nefrógena tiene que ver con la reducción de la respuesta renal. O sea, está comprometida la respuesta renal y la DH. Listo. Y el SEA, esa es una expresión que de la caja tiene mucho que ver con los tumores de la hormona diurética. Ahora mira, como hay excesiva absorción de agua, entonces vamos a absorber sodio, por eso hay bonateo. Entonces, en el SEA, la característica más importante es como vamos a absorber excesiva cantidad de agua, pero no vamos a absorber sodio, por eso es importante. Bueno, esto ya lo hemos comentado ayer, creo. ¿Sí? ¿Lo comentamos? ¿No? Bueno, hay unas características entre la oxitocina y la hormona diurética. Primero el receptor. El receptor cambia, el receptor de la hormona diurética ya sabes que está la proteína G, ¿sí? Pero según donde actúe, pues es B1 o B2. ¿Está puesto conmigo? Ya. La oxitocina es baja la G1, por si acaso. La G1. Ahora, el segundo mensajero cambia. Porque el segundo mensajero es la fosfolipasa acá y cuando entra a lo que es el tubo colector es la lactociclasa. El segundo mensajero, por si acaso, por siempre bueno. El segundo mensajero de la hormona diurética, ¿cuál es? Te puedo poner fosfolipasa C, te puedo poner el calcio, esa es la lactociclasa. Ahora, ¿cuál es la célula? La célula hormona receptor en la oxitocina, la célula diana, es el útero, y la hormona diurética es el producto renal. Y lo que es la célula del músculo liso. Función de la oxitocina, la función uterina, la elección de la leche, ¿no? ¿Sí? Y la hormona diurética es reabsorber el agua o lo que es incrementar la permeabilidad del agua y la vasoconstricción. ¿Sí? Igual, sí. Entonces, mira, las hormonas, ahora
del hipotálamo y el hipófisis. Cuando se ve la demencia media, va a ir a lo que es la del hipófisis y va a unirse su receptor G en el hipófisis. Cuando se acoplan a la proteína G, se va a estimular la producción de células filotrofas, monotrofas, orbitrofas, células somatotrofas y de células anatrofas para estimular la producción. En el caso de la TH, de la fosfolipasa C, y en el caso de la hormona de la CTH, de la dinatociclasa, para producir en este caso la TSH, la LH, la CTH, la hormona monotrófica y la hormona prolactina. Pero mira, la prolactina disminuye la dinatociclasa, ingresa sodio y se ingresa el calcio. Para inhibir esto y provoca lo que es la dopamina. Entonces tienen diferentes formas de estimular a cada hormona para estimular su producción, ¿no? En el caso de la dopamina, ella debe inhibir a la prolactina, la somatostatina también va a inhibir a la hormona de crecimiento. ¿La dopamina inhibe la hormona de crecimiento? ¿La somatostatina inhibe la hormona de crecimiento? Los factores de crecimiento no se negan. En un caso sí, también en un caso. Mira, acá hay un cortito psicológico de la hipófisis, donde lo que quiero que es cuando se realiza la atención va a ser células acidófilas y basófilas. Las células acidófilas están dadas por la que es la somatostatina y lo que es la prolactina. La somatostatina termina en volumen siendo el 50% en producción de esta de la hipófisis y teniendo el menor porcentaje de 3 a 5% a lo que es a la TSH. La TSH termina siendo la tensión lo que es basófilo. Miren. Acá hay un cuadro donde habla del tipo celular de hormonas que se creen en porcentaje. La hormona de crecimiento se produce en mayor porcentaje, sí. La que se produce en menor porcentaje es la TSH, la pilotomas. O sea, mayor o menor. Ya, luego en segundo lugar está la prolactina. En tercer lugar están las gonadotróficas. En cuarto lugar están las orbitrofas. En último lugar están las filotrofas. Las somatotrofas, las lactotrofas son acidófilas. Y las orbitrofas, las filotrofas y las gonadotróficas son basófilas. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar, este tipo de hormonas estimulantes, la adrenocórtica, la hormona gonadotrópica, la hormona TSH, la prolactina, la hormona de crecimiento. Mira, la TSH, la CTH y la gonadotrópica la vamos a hablar, por ejemplo, la TSH y la CTH la vamos a hablar en otra clase, sin ningún problema. Y la LH y la LCH, bueno, lo vamos a tocar por primero con el reproductor. Entonces, ahorita vamos, en este momento que vamos a hablar de la hormona de crecimiento y la prolactina. Esta prolactina que normalmente en una mujer ocupa el porcentaje 15-20%, pero cuando entra en embarazo puede llegar hasta el 70%. Y necesita 99 aminoácidos. ¿De qué manera actúa? ¿No? Esa es la pregunta. La pregunta es: ¿de qué manera se estimula la función de la prolactina? Cuando el lactante o el recién nacido succiona el pezón, se va a generar la señal al hipotálamo a inhibir a la dopamina. Esta inhibición de la dopamina va a estimular ¿qué cosas? La liberación o la función de la prolactina. Esta inhibición de la dopamina, porque la dopamina es la que inhibe su producción de la prolactina. Entonces yo inhibo a la que inhibe. Y esto me va a generar ¿qué cosas? Producción de prolactina. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿por qué? Porque la dopamina inhibe a la prolactina. Entonces inhibo la producción de la dopamina. Ese es el mecanismo de liberación de la prolactina. Entonces, pero por si acaso la prolactina se produce de dos maneras. Una, mediante la succión. ¿Sí? Pero esa producción de la prolactina es baja. En cambio, en las horas del sueño, la producción es más elevada.
por si acaso. Hay dos casos que se pregunta. ¿El estrés también estimulaba la prolactina? ¿Quién? El estrés. Sí, ya, mira, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Quién estimula la prolactina? La lactancia, el embarazo, el estrés, ¿no? Pero la oxitocina lo estimula el estrés, no te estimula el estrés. ¿Quién inhibe la prolactina? Sí, la dopamina. ¿Qué más? La acetilcolina, el GABA. Sí, la acetilcolina y el GABA también inhiben a la ya, entonces miren, ahora te vas a poder preguntar cuál es el receptor de la prolactina. También, como estábamos hablando antes, del receptor de la proteína G, pero específicamente de 2, ¿ya? Alfa 1 y 2. Entonces, ¿cómo se libera la prolactina? Se libera porque es estimulación y por el aumento de los estrógenos. ¿Sí? Por el aumento de los estrógenos. Ahora, ¿quién más estimula la producción de la prolactina? También los neuropéptidos. ¿Sí? Lo que es el péptido intestinal activo, el TDAH, el neurotensivo, también produce neuroinhibición. Y la progesterona inhibe la producción de la prolactina. ¿Listo? Ahora, la hormona de crecimiento es muy importante en todos los sentidos, ¿no? La hormona de crecimiento nos ayuda, por ejemplo, a lo que es el crecimiento, el desarrollo en la pubertad, de las hormonas sexuales, de la educación, nos ayuda a preparar tejidos cuando estamos adultos. Entonces tiene un sinnúmero de funciones, ¿no? Y vamos a cortar, ¿no? Por ejemplo, la primera función sería el crecimiento. El crecimiento mayormente centrado en la pubertad y la adolescencia. ¿De qué manera crece un hueso? ¿Se acuerdan que hablamos en hueso? De dos formas, ¿no? En longitud y en hueso. Fernando, ¿en longitud cómo crece un hueso? Es por las simulaciones con los lazos que se encuentran en el cartílago social. Claro, entre la placa metaficiaria que tiene la epífisis y diáfisis, se estimula el condrocito, maduración del condroblasto y va a crecer en longitud, ¿no? Ahora, ¿cómo crece el hueso en hueso? Por lo que sea las cosas de Aumentan las laminillas concéntricas. Claro, entonces, ¿cómo se llama eso? por aposición. Por aposición. Entonces, por aposición va liberando lo que es la matriz ósea, los osteoblastos, y al mismo tiempo va al osteoblasto destruyendo el hueso de la resorción ósea. ¿Sí? Entonces, esa remodelación, pero cuando la posición es mayor que la resorción ósea, es el crecimiento del hueso. ¿Listo? Entonces, de dos maneras tenemos este crecimiento del hueso. Ahora, en los adultos, no vamos a crecer, pero sí vamos a reparar tejido. La hormona de crecimiento va a permitirnos reparar tejido. Entonces, Angie. Pero ¿de qué manera el hormona de crecimiento va a actuar? Primero, si vamos a reparar tejidos, la molécula que nos ayuda a reparar tejidos, las proteínas, los aminoácidos. Por consiguiente, va a haber un aumento de la síntesis proteína. Entonces, ¿cómo así? Aumenta la transcripción y la traducción de la red. La hormona de crecimiento va a estimular la transcripción y la traducción de la red. ¿Para qué? Para que aumente la síntesis proteica casi todos los escritores también. Escuchen, pero va a generar ese tipo de aumento o de captación de aminoácidos y aumente la captación de la traducción, va a generar gasto de energía muy alto. ¿Y de dónde genera la gasto de energía? ¿De dónde sale el gasto de energía? De la transformación de los lípidos. Del colesterol y triglicéridos, mediante la aumenta oxidación, va a liberar ácido graso y va a producir energía para la reparación o para el crecimiento de lo que sigue. ¿Sí? ¿Qué más? Estimula la formación de proteínas de hormona G, depósito de lípidos y la conservación de los verdes. Vamos a hablar más adelante. Tiene un efecto diabético, la hormona de crecimiento. Tiene un efecto diabético. Entonces, esta hormona de crecimiento, por ejemplo, puede haber una pregunta: ¿quién estimula la producción del hormona de crecimiento? La producción del hormona de crecimiento o el feedback positivo lo va a estimular la disminución de la glucosa, la disminución de los ácidos grasos,
y el aumento de los aminoácidos o por consiguiente la proteína. ¿Ya? Pero entonces, al contrario, si esto lo estimula, entonces lo contrario lo disminuye. Entonces, ¿quién disminuye? La liberación de la hormona. Ya no va a haber descenso de la glucosa, descenso de los ácidos grasos, sino aumento. Aumento, incremento de la glucemia y el incremento de los ácidos grasos. Lo opuesto, ¿me entienden? Para estimularlo, tiene que haber un descenso de la glucemia y un descenso de los ácidos grasos. Para inhibirlo, tiene que haber al contrario, un incremento de los ácidos grasos y un incremento de la glucosa. ¿Está bien? Y lo otro es el aumento de los aminoácidos, lo estimula, y ¿quién lo inhibe? La disminución de los aminoácidos. ¿Está bien? La otra pregunta puede ser: ¿el envejecimiento estimula o inhibe la producción de hormona de crecimiento? Tanto así que él dice que de la hormona de crecimiento de un adolescente comparado con un anciano, un adulto mayor, termina siendo el 25% de adolescente en concentración. Mira cuánto baja la hormona de crecimiento. Un adolescente puede tener 100%, ya que es 3,4 o algo así, de concentración. Disculpa, hasta 6 llegan en niños y en adultos llega hasta 3,4. Pero bueno, la cuestión, el volumen, queremos que el 100% de un adolescente termina, a las finales como adulto mayor, termina un 25%. Entonces puede ser una pregunta: ¿la obesidad inhibe la hormona de crecimiento? Sí, la obesidad inhibe la hormona de crecimiento. Y lo que bueno, siempre sabemos, ¿no? ¿Quién estimula la hormona de crecimiento? El ejercicio. Te vas al gimnasio, haces hipertrofia del músculo, para que en verano estés pero power. ¿Quién es el que te ayuda ahí? Miguelito, va a llegar, no voy a fumar. Entonces, el estrés, los traumatismos. Mira, te rompes, estás en tu moto, paseando de repente, y te descuidas, te accidentas, te fracturas el fémur. Traumatismo. ¿Se acuerdan? Cae óseo, la hormona de crecimiento, estimulación de los osteoblastos, ¿se acuerdan? La osteoprogesterina, ¿se acuerdan de todo eso? Ahí está, los traumatismos. Los traumatismos producen estimulación de la hormona de crecimiento, el estrés, ¿sí? El sueño profundo. Hay el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, en el estadio 3-4, entra el pico de la producción de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Por si acaso. ¿Sí? En el día no se estimula, pero de manera indirecta se estimula esa hormona de crecimiento, porque se ve que en la noche se estimula a la producción de la glándula pineal o el núcleo supraclasmático para estimular la producción de la melanina, y la melanina estimula la producción de la hormona de crecimiento. Las hormonas, la testosterona, los estrógenos, estimulan la producción de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Dicen, hay que dormir para crecer. Mira, dicen, no duerme, pues uno crece. La clásica, ¿no? Porque ya te expliqué que la hormona de crecimiento tiene su pico más alto en el sueño no REM, en el estadio 3-4. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿quién inhibe la hormona de crecimiento? La somatostatina. O la hormona de crecimiento estimula al hígado a la producción de la somatomedina. La somatomedina también produce eso. Listo, entonces puede haber muchas preguntas, muchos problemas. Ahora mira, acá, este cuadrito de Gaico, acá habla, en las X habla de días, en la Y habla de peso. Hay un grupo control. Hay un grupo 1 donde las ratas no se le coloca nada, y hay el otro grupo donde se les inyecta la hormona de crecimiento. Y se llegó al estudio, a la conclusión que a la que se le inyectaba la hormona de crecimiento, terminó aumentando el peso. Entonces, para formar tejidos, para parar tejidos, entonces la hormona de crecimiento, que es anabólico o catabólico, es una hormona anabólica, de hecho, ¿sí? Porque estimula el crecimiento de los tejidos, ¿no? Aumenta la síntesis de proteína, aumenta la transcripción y la traducción del ARN, favorece el aumento del tamaño de las células, la hipertrofia,
¿sí? La hipertrofia muscular, y estimula lo que es la mitosis, por eso es una hormona anabólica. Vuelve a preguntar el examen. ¿Cuál es la pregunta? ¿La hormona de crecimiento tiene efecto cetógeno? Mira, ¿por qué? Porque la hormona de crecimiento que hace, utiliza la energía de los lípidos mediante la beta oxidación, va a transformarse, va a liberar la acetilcolina A. Esta acetilcolina A es la que se va a utilizar como fuente de energía, pero en ese proceso se va a formar el acetoacético, el ácido acetoacético, que se va a depositar en el hígado y va a provocar lo que es la cetosis hepática. Entonces, si te preguntan que si la hormona de crecimiento tiene un efecto cetógeno, sí, verdadero. ¿Por qué? Porque cuando se oxida, en la beta oxidación de los lípidos, va a liberar la acetilcoenzima A y esta va a producir lo que es el ácido acetoacético que se va a depositar en el hígado y va a provocar lo que es cetosis hepática. Sí. Efecto cetógeno. Lo otro, le voy a preguntar, ¿la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetógeno? Sí. Sí, porque simula una resistencia a la insulina. Es una resistencia a la insulina. Pero, por ejemplo, en el gigantismo, compara un diabético con alguien que estimula la hormona de crecimiento, pero que tiene ese efecto diabetógeno. Hay una gran diferencia. Tiene un efecto diabetógeno, pero no tiene un efecto diabético. Un diabético tiene obesidad, sobrepeso. En cambio, el aumento de la hormona de crecimiento en la cromegalia que ya vimos son flacos, altos. Por eso tiene un efecto diabetógeno, pero no termina siendo diabetes, por si acaso. Entonces, ¿de qué manera este efecto diabetógeno se da? O sea, para que se provoque esta resistencia a la insulina, de hecho, se va a disminuir la captación de la glucosa en el músculo genético y el tejido adiposo. Va a incrementarse la producción hepática de la glucosa, de la gluconeogénesis, y el incremento de la secreción de la insulina. Estos tres factores van a estimular lo que es un efecto de la resistencia a la insulina y por consiguiente un efecto diabético. Bueno, estamos hablando de qué manera se crece. El crecimiento está dado como órgano diana en el hueso. Entonces, pero hay dos situaciones: el crecimiento de longitud y el crecimiento gruesor. El crecimiento gruesor, longitud tiene que ver entre la epífisis diáfana, que es la placa vestigiaria. Vamos a encontrar ahí condroblastos y se van a modular en condrocitos y van a permitir el crecimiento para la estimulación de la vida del crecimiento. En cambio, cuando genera el crecimiento gruesor, tiene que ver cuando la posición es mayor que la resorción ósea. Entonces, va a depositarse matriz ósea, ¿sí? Mediante los osteoblastos, se van a quedar encerrados los osteoblastos en la misma matriz ósea, es decir, se los leucitos. El osteoclasto está distribuyéndolo por dentro y va generando gruesor. Entonces, eso se llama posición. Cuando la posición es mayor que la resorción ósea, entonces va a crecer el hueso gruesor. Lo otro que te pueden preguntar, si la hormona de crecimiento tiene un factor similar a la insulina. Mira, esta hormona de crecimiento actúa sobre el hígado, ¿ya? Y cuando estimula sobre el hígado produce la somatomedina. ¿Sí? Esta somatomedina que es la IGF-1. La somatomedina es la IGF-1. Y esta somatomedina es la somatomedina C. Ahora, te pueden preguntar cuánto es el tiempo de vida media de la somatomedina. Guyton habla de 20 horas. Y te pueden preguntar cuánto es el tiempo de cada cuánto tiempo se produce la hormona de crecimiento. ¿Cuánto? Cada 20 minutos. El núcleo asparto produce la hormona de crecimiento cada 20 minutos. Pero cuando la hormona de crecimiento actúa sobre el hígado y estimula el factor de crecimiento de dos somatomedinas para terminar formando pequeñas proteínas. Ahora mira, por ejemplo, no todo el de... Normalmente el enanismo está dado por la deficiencia de la hormona de crecimiento. Te voy
deficiencia genética de la somatospermina, enuncié lo que es esta variante de la niña. Porque en la cabeza siempre dice que para tener enanismo debe tener deficiencia de hormona de crecimiento. Pero en este caso, mira, la somatospermina, en la disminución de la somatospermina y la hormona de crecimiento normal da este tipo de condición, de patología. Ahora mira, acá hay un cuadro que también te traigo donde habla en las X de en qué horas se libera más la hormona de crecimiento, ¿sí? Las horas y en la Y la concentración. Mira, estaba comentando que la concentración en un niño lo normal es 6 nanogramos por mililitro y la concentración en un adulto es 1.6 a 3. Entonces acuérdense, la mitad, el adulto tiene la mitad del adolescente, del niño. Entonces, mira, si tiene 6, ¿qué tiene 3? ¿Sí? Entonces, este es uno. 2. Está hablando de que cuando estamos en la edad avanzada, como adulto mayor, solamente vamos a tener 25% de la hormona de crecimiento que teníamos cuando estábamos adolescentes o niños. En las dos partes, donde está aumentando la hormona de crecimiento, cuando estamos en la etapa feto, en la etapa adolescente. Y cuando ya está bajo la concentración de la hormona de crecimiento, es cuando estamos adulto mayor. Mira, pues acuérdense, cuando estamos en la etapa de feto también se libera mucho hormona de crecimiento. Por si acaso, igual que adolescente. ¿Listo? Ahora, la inanición, la hipoglicemia, la baja concentración de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación, el traumatismo, han estimulado la hormona de crecimiento. ¿Y quién la prevenía? La hormona del hambre, ¿no? ¿Sí? Y de la saciedad, la leptina, ¿no? Mira, este cuadro es bonito y puedo hacer muchas preguntas, ¿no? Primero, en las X, tratamiento. En la Y, la hormona de crecimiento. Primer caso, el caso que estamos evaluando. El caso que estamos evaluando es una malnutrición en la típico proteico llamada guachorro. Este niño guachorro que tiene alto hormona de crecimiento se le da tratamiento con carbohidratos y te das cuenta a los 3 días le piden hormona de crecimiento y sigue siendo normal. Disculpa, sigue siendo de la misma manera, no disminuir, porque el tratamiento que se está utilizando está disminuyendo la hormona de crecimiento. ¿Entiendes? Pero si tú a este niño ya no le das carbohidratos, cambiamos, le damos proteínas, mira cómo a los 3 días bajó su concentración de 40 mil. Y este niño que a los 25 días ya termina casi 10. Entonces mira cómo es el efecto de las proteínas, ¿no? Estas proteínas, con la hormona de crecimiento va a disminuir porque va a generar más crecimiento. En cambio, cuando le das el carbohidrato, va a terminar siendo inespecífico, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a encontrarnos la hiposecreción de la hormona de crecimiento, pues de los más clásicos, el anismo hipoficiario, ¿no? Pero también hay el síndrome de Chipman, que participa, por ejemplo, en pacientes que tienen, como su mismo nombre dice, síndrome, que tiene hipotiroidismo, disminución de la producción de los corticoides de glándulas suprarrenales, la desaparición de la secreción de las hormonas sexuales como la gonadotropina. Entonces, viene ese síndrome de Chipman. Hoy voy a venir un caso clínico sobre eso, ¿no? ¿Sí? Y ahora, el aumento de la hormona de crecimiento en un niño se llama acromegalia o se llama gelatina. Se llama gelatina. Y en una acromegalia, entonces, en un adulto se llama acromegalia, ¿no? Es que si hay que examen quedado.